Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hemos llegado a uno de los capítulos más importantes de la Escritura. Es uno de los capítulos que le da sentido al cristianismo. Es un capítulo que nos muestra el cumplimiento de las promesas del Señor. Este capítulo se conoce dentro del cristianismo como la presentación del siervo sufriente. Juan, cuando bautizaba a Cristo, pudo ver los cielos abiertos y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y escuchó una voz que decía: "Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento". Cristo comenzó su ministerio terrenal después de su bautismo, a los 30 años de edad. En una segunda visita al río Jordán, Juan señaló al Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llamarlo Cordero era poner en la mente de las personas los sacrificios que se hacían en el santuario. Y la bendita esperanza del pueblo de Judá y del pueblo de Israel y de todos aquellos patriarcas y profetas que vivieron durante todo el periodo del Antiguo Testamento era poder ver la promesa del Señor de un Mesías que los libertaría no solo de sus enemigos, sino también del pecado, y que les permitiría vivir en una gloriosa experiencia de salvación. El Mesías es el personaje principal y más importante de toda la Escritura. El Antiguo Testamento dice: el Mesías vendrá, y el Nuevo Testamento nos dice que el Mesías ya vino y retornará por segunda vez para llevarnos a la patria celestial. Los testamentos de la Biblia, los testimonios se unen para mostrarnos la verdad presente, para mostrarnos la voluntad del Señor. En el Evangelio de Juan, cuando tengamos la oportunidad de llegar a los Evangelios, veremos que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para el cristiano, el capítulo 53 del libro de Isaías es la promesa de un Mesías que ya, en nuestro contexto, hoy, en pleno siglo XXI, tenemos la seguridad de que ya vino. En el pensamiento judío, es todavía la esperanza de un Cristo que vendrá o un Mesías que vendrá. Pero nosotros ya creemos que vino. Entonces, hay varias explicaciones con respecto al capítulo 53 de Isaías. Vamos a leer todo el capítulo, vamos a leerlo por partes y después vamos a ir explicando algunos detalles que son muy interesantes. No voy a ir explicando verso por verso a medida que voy leyendo, porque vamos a ver toda la esencia primero del mensaje, cómo comienza y cómo desarrolla la descripción del siervo sufriente, para después dar la interpretación que, como cristianos, sabemos que está haciendo alusión a Cristo, pero desde el pensamiento judío parece que hace alusión a alguien diferente al Señor Jesús. Entonces ahí está la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo espera al Mesías que todavía, según, no ha venido, y los cristianos decimos: ya el Mesías vino. ¿Ok? Entonces abrimos nuestras Biblias en Isaías 53, leemos el versículo número 1, que es una interrogante. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Préstele mucha atención a esta interrogante. ¿Quién ha creído a este anuncio, a nuestro anuncio, al anuncio de todo lo que hemos venido diciendo? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta expresión brazo también lo hemos leído en capítulos anteriores. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, dice el profeta, le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, sufrió por la humanidad, o sería sacrificado en favor de la raza humana y cargaría el pecado de todos los seres humanos. Ahí lo dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero el Señor portó sobre él el pecado de todos nosotros. En el santuario había una transferencia del pecado del penitente al cordero, del cordero al sacerdote y del sacerdote al santuario, hasta el día del Yom Kippur, el día de la purificación, el día del perdón, o el día del juicio también se le conoce a ese Yom Kippur. Versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, rebelión, se habla de pecado, se habla de rebelión, la rebelión de un pueblo que tenía la esperanza de que ese Mesías viniese, pero que se comportó erróneamente. Entonces, por la rebelión de mi pueblo, dice el profeta, este Mesías, este siervo sufriente, este redentor que portaría el pecado de toda la humanidad, fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Son características interesantes a tomar en cuenta. Con todo eso, Jehová quiso o permitió quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, hablando del futuro, cuando haya puesto su vida en expiación, y la palabra expiación quiere decir limpiar, o sea, el Señor nos limpia, hace propiciación y nos reconcilia consigo mismo. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esta expresión es importante, ahorita la vamos a mencionar, la del versículo 10. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no dice a todos, dice a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte. Vamos a colocar aquí el verso un poco más grande. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Según lo que dice todo este capítulo, como no hubo engaño en su boca, como no hizo maldad, como siempre hizo la voluntad del Padre, o sea, no había pecado en él, no había falta en él. Pero llevó nuestros pecados, porque dice aquí, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, aunque no lo era, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No llevó el pecado de todos, porque aunque todos tienen la posibilidad de ser perdonados de sus pecados, tiene que haber un reconocimiento de nuestra maldad y una dependencia del Señor, ¿ok? Entonces, este capítulo es corto. Ustedes se dan cuenta que es un capítulo que solamente tiene 12 versículos, pero hay muchos detalles a tomar en cuenta. Así que vamos a retroceder al versículo número 1 para analizar sobre quién está hablando el texto. Lo primero es las dos interrogantes. ¿Quién ha creído a este mensaje? O sea, ¿quién acepta por fe a este siervo sufriente? ¿Quién?
Dentro del pensamiento judío se habla de que, claro, como el judío no cree, a excepción de los judíos mesiánicos sí creen que Jesús es el Mesías, que ya pagó el precio del pecado de la humanidad. Pero dentro del judaísmo ortodoxo se considera que no está hablando exactamente del Mesías esperado, sino de otro Mesías. Porque la palabra Mesías significa ungido. Y ya hemos mencionado a personajes anteriores que son tipos del Mesías. Y el más cercano a la lectura es Ciro, que aunque es un rey pagano, sería un instrumento de Dios para la liberación de su pueblo, para que los judíos volviesen de Babilonia a Jerusalén. Entonces aquí hay una pregunta de fe. ¿Quién cree a este anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Sobre quién se ha manifestado la revelación del Señor, el brazo del Señor? Pues la revelación está allí. Entonces, ¿qué dice el pueblo judío ortodoxo? Que está hablando de un rey, posiblemente Ezequías o posiblemente Josías. Porque Ezequías hizo una reforma y Josías también. Ezequías tuvo un reinado justo, por lo menos los primeros años de su reinado. Ya después, ya sabemos lo que pasó con Ezequías cuando llegaron los babilonios. Igualmente Josías, que era la esperanza de Israel. Y todos esperaban que el Mesías llegara en su tiempo y que fuera del linaje de David. Entonces hay algunas características aquí que no concuerdan ni con Ezequías, ni con Josías, ni con ninguna otra persona que no sea el Señor Jesús. Y hay un solo detalle en el versículo 10, que es en el cual muchos judíos utilizan para decir que Jesús no es ese Mesías. Vamos a ver entonces los detalles. Ya vemos la pregunta, la interrogante, una interrogante de fe. El versículo dice que subirá cual renuevo delante de él. Esto significa que será como desechado al principio por las personas, pero será una grande bendición porque subirá como raíz de tierra seca en una tierra desolada, abandonada, desesperanzada. Llegará la esperanza. No hay parecer en él ni hermosura. Es decir, que no tendría ningún tipo de atractivo gubernamental, social o económico o hasta físico, aunque yo creo que el Señor Jesús sí era atractivo a las personas por su carácter, por su manera de ser, por cómo trataba a los demás. Pero no tenía poder ni económico, ni social, ni político como para que las personas lo siguieran por algún tipo de interés, a excepción de todos los milagros que hizo y las personas al ver los milagros le siguieron. Pero dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, hablando de su sacrificio, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Hay un grupo de personas que no se identifican con el judaísmo, pero creen en las enseñanzas del Antiguo Testamento y también rechazan al Señor Jesús porque dicen que Jesús nunca fue ungido, porque Mesías significa ungido, es decir, que debía derramarse aceite en su cabeza. Sin embargo, el bautismo de Jesús fue su ungimiento porque el Espíritu Santo descendió sobre él. Ese aceite que se derramaba en la cabeza de los sacerdotes y de los reyes era símbolo del Espíritu Santo, y cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo se derrama sobre él para comenzar su ministerio, es decir, fue ungido en ese momento con el Espíritu Santo, porque el aceite es solo un símbolo, así como el bautismo es un símbolo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es el verdadero bautismo que debemos experimentar todos los días. Pero a pesar de que fue el ungido, fue despreciado, experimentó el quebranto y escondimos de él el rostro. Fue rechazado por aquellos que incluso decían esperarle. Fue menospreciado y no le estimamos. Hermanos, mire, Dios reveló el momento en que el Mesías vendría a la tierra. ¿Y dónde lo reveló? Yo quiero que tú me acompañes un momento al libro del profeta Daniel. Vamos a Daniel en el capítulo número 9. Daniel está haciendo una oración. Dice el versículo número 1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente. Fíjate que Daniel está investigando. Está investigando los libros de los profetas, especialmente el de Jeremías. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías
que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. O sea, yo confío, Señor, en tus promesas. Yo confío en que esa palabra que dijiste al profeta Jeremías se va a cumplir. Pero tú me revelaste a mí en el capítulo 8 que pasarían 2300 años. Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al libro de Daniel. Y Daniel no entendió la profecía, no entendió el mensaje y empezó a escudriñar los textos. Y mientras él estaba orando, pidiendo perdón por el pecado de su pueblo y por sus propios pecados, aunque Daniel era un hombre fiel al Señor, pero él pedía perdón porque él veía que las consecuencias eran muy grandes, que la desobediencia había traído mucho más dolor y que Dios les estaba castigando. Él lo entendió de esa manera. Y mientras él estaba orando, dice el relato, que el ángel Gabriel se le acercó a explicarle la visión del capítulo 8. Y dentro de esa explicación, el ángel Gabriel le dice lo siguiente. Vamos ahora al versículo número 24. Le dice: 70 semanas. 70 semanas son 490 días. Dentro de la profecía, los días representan años literales. Los días proféticos son años literales. Entonces, el profeta Daniel recibe del ángel Gabriel la siguiente explicación: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Fin al pecado. ¿Qué era lo que el siervo sufriente iba a recibir sobre sí? El pecado de todos, o el pecado de muchos de aquellos que aceptaran su obra de sacrificio como un cordero que iba a ser llevado al matadero. Entonces, 70 semanas serían determinadas para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, haciendo alusión al santuario, al templo. Sabe pues y entiende, y aquí empieza a dar más detalles, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Y cuándo salió esa orden? Ya eso lo estudiamos en Esdras, lo estudiamos en Nehemías, en el año 457 a.C. En ese año se dio la orden, el decreto para la restauración de Jerusalén, en el tiempo de Nehemías. ¿Y quién hizo ese decreto? El rey persa Artajerjes. En ese momento comenzó a transcurrir el periodo de 490 años. Y dice aquí, mire lo que dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá un transcurso de 7 semanas y 62 semanas de esas 70 que acabamos de mencionar. 7 y 62 son 69. Faltaría una semana. Se volvería a edificar la plaza en ese periodo de 69 semanas. El muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, 62 más las 7 primero, 7 y 62 para completar 69. Y después de las 62 semanas, se le quitaría la vida. Se le quita la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por la otra semana, es decir, la que queda, la última semana, confirmará el pacto con muchos. Cuando dice confirmará el pacto con muchos, es el sacrificio. Ponerle fin al pecado, sellar la profecía y pagar el precio del pecado de aquellas personas que aceptaron el sacrificio del siervo sufriente de Isaías 53. Confirmará el pacto con muchos, no dice todos, dice muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Es decir, que en el transcurrir de 3 años y medio, que sería la mitad de una semana profética, en ese transcurrir de 3 años y medio el Señor cumpliría su misión y pagaría el precio del pecado para ponerle fin a los sacrificios de los corderos que se mataban en el santuario.
Ya no es necesario matar corderos, porque el siervo sufriente ya pagó el precio del pecado de toda la humanidad. Todos tenemos la posibilidad de salvarnos y tenemos que aceptar ese sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, o sea, el conflicto continuará, pero ya se pagó el precio del pecado. Y el Señor dijo el tiempo en que vendría el Mesías, por lo tanto el Mesías ya vino, y el siervo sufriente de Isaías 53 no es otro que Cristo el Señor, y eso es una buena noticia. Eso es una noticia que nos llena de esperanza, porque ya no estamos esperando al Mesías, ahora estamos esperando al Rey soberano de todo el universo, que retornará en gloria y majestad, no como un siervo sufriente, no como un cordero, sino como un rey, como un león que nos protege, un león que nos cuida y que ruge contra otro león que quiere devorarnos. Y ese león vence, porque a Jesucristo se le llama el león de la tribu de Judá. Pero lamentablemente, dice el versículo 6 de Isaías 53, todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Por eso, ¿quién ha creído a este anuncio? Y esa pregunta es para ti y para mí el día de hoy. ¿Has creído en este mensaje? ¿Crees tú que Cristo es el Mesías prometido? ¿Crees tú que Cristo pagó el pecado de la humanidad y que muchos son perdonados porque aceptaron por fe ese mensaje y tú eres parte de esos muchos? Pero la mayoría, dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Dios no pudo haberle dado nuestros pecados a Ezequías, Dios no pudo haberle dado nuestros pecados a Josías, Dios no pudo haberle dado nuestros pecados a David, a Salomón o a cualquier otro rey o a cualquier profeta. No, Cristo no es un profeta, Cristo no es un ser creado, Cristo es Dios hecho hombre, se humanizó, porque solamente Dios puede pagar el pecado de la humanidad. Nosotros no tenemos cómo pagar el precio del pecado, porque la paga del pecado es muerte y en nosotros no hay vida. En nosotros mismos tenemos vida porque Dios nos las proporciona, pero Dios tiene vida en sí mismo y Él se entregó a sí mismo por nosotros y Él tenía y tiene el poder suficiente para pagar el precio, para morir y ser resucitado, Él por su propia fuerza. Pero nosotros no. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Dentro del pensamiento judío se dice que el Mesías tendrá esposa y tendrá hijos. Nosotros como cristianos no creemos eso. Cuando habla de su generación, es decir, aquellos que le siguen, no aquellos que fueron engendrados físicamente por él, sino los que fueron engendrados espiritualmente. Por eso nos llamamos cristianos, porque dependemos de Cristo. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, fue llevado a la muerte. Y por la rebelión de mi pueblo, la rebelión es un pecado que se hace consciente y es un pecado del cual no se confiesa porque es una rebelión, se deleita la persona en hacer la rebelión. Entonces fue herido a causa del pecado. Y se dispuso con los impíos su sepultura, murió como si fuera un criminal, siendo inocente, pero con los ricos fue en su muerte. A los que se crucificaban, cuando los bajaban de la cruz, los tiraban a la gemera, que era un lugar donde se echaban a los muertos y se quemaban allí, que también esos son los lugares a los cuales se describe como el infierno. En cambio, el Señor Jesús fue llevado a una tumba de un rico. Su cuerpo no fue profanado. Y al tercer día, viernes, sábado y domingo, el domingo resucitó, el sábado descansó, el viernes pagó el precio del pecado de la humanidad. Dice que aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, tuvo que padecer todo eso, con todo Jehová quiso quebrantarlo, porque solamente Él podía pagar ese precio, sujetándole a padecimiento. Y eso, hermanos, mira, aquí dice verá linaje, pero no un linaje físico, o sea, no un linaje que salga de su simiente física, sino un linaje espiritual. Tú y yo somos el linaje del Señor, tú y yo somos la herencia del Señor. Esto es un mensaje que debe fortalecer nuestra fe y llenarnos de esperanza, porque la buena noticia, la mejor noticia es que el Señor verá el fruto de la aflicción de su alma. Porque aunque muchos le rechazaron, hay muchos que también hoy le aceptan. Y dentro de ese grupo que le aceptamos,
Estás tú, estoy yo y muchas otras personas que van llegando porque entienden que Cristo no vino a abolir la ley, Cristo vino a pagar el precio del pecado, Cristo vino a darnos una oportunidad de salvación, Cristo vino a presentarnos justos delante del Padre. Lo que nosotros no podemos hacer, el Señor ya lo hizo por nosotros. No podemos salvarnos por obras. Yo no puedo salvarme por mis méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Eso se llama vivir en la gracia y aceptar por fe la justicia del Señor. Y como una muestra de agradecimiento voy a dar fruto, y el fruto es la obediencia. Dice el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu es amor, y se obedece por amor. Es gozo, obedezco y me lleno de alegría por ese gozo. Es paz porque la paz me la brinda el Señor, porque puedo estar tranquilo que Él me sostiene. Es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. La templanza es dominio propio. Entonces, el Señor ve el fruto por la transformación que el Espíritu Santo hace. Su aflicción valió la pena. Hagamos que siga valiendo la pena lo que el Señor hizo y vivamos de acuerdo a lo que Él ha establecido. Por tanto, termina ya el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, porque Él es el más grande, es el soberano. Con los fuertes repartirá despojos. Los despojos eran la recompensa que se recibía después de una batalla. Y nosotros somos la recompensa del Señor. Cuando el Señor nos lleve a la patria celestial, podrá decirle a los habitantes de otros mundos, aquí están los resultados de mi sacrificio. Podrá decir a los ángeles, estos son los que vivieron por fe y aceptaron lo que yo hice. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Cristo lleva tu pecado. Los pecados, hermanos, no se perdonan, se borran y se pagan, y ya Cristo lo pagó. ¿Pero crees tú en este anuncio? ¿Confías en que lo que Dios ha revelado es la verdad presente? ¿Estás dispuesto tú a vivir con esta bendita esperanza del pronto regreso de nuestro Señor? El Señor oró por ti. En los evangelios vemos la oración del Señor. Señor, no solamente ruego por estos, sino por los que vendrán después. Dios oró por ti. Jesús oró por ti al Padre. Y eso fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza en este día. Vamos a orar. Querido Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo y porque nos muestras tu voluntad a través de tu palabra. Perdónanos si no hemos valorado este sacrificio tan importante que Cristo hizo en nuestro favor. Lamentablemente muchos aún siguen rechazando esta obra, pero esa obra que hoy hemos aceptado por fe es la que nos hace vivir con esperanza, de ver al Rey venir en las nubes de los cielos. Gracias por el perdón de nuestros pecados, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para que puedas acompañarme en el próximo capítulo y seguir disfrutando de esta maravillosa experiencia con un recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Que el Señor guíe tus pasos a lo largo de todo este día.